Historia de Rojas se presenta hoy con Historia de Rojas TV. Nuestra idea es aportar algo más a lo que hicimos a través de nuestra página online de Historia de Rojas y nuestro libro editado recientemente. Nuestra idea está en entrevistar o tratar de sacarle historias a personajes en nuestra querida ciudad. Queremos agradecer esta idea que la llevamos adelante con Marcelo Tomasi, a todos los entrevistados que en forma espontánea aceptaron que los molestemos o que le vayamos a preguntar algunas cosas de la historia. Esto solamente es una conversación, no es una entrevista formal, son charlas con personajes de Rojas. Así que bueno, a disfrutar de estos comentarios de personajes de Rojas que tienen mucho para decir. Hoy nos convoca una entrevista muy interesante. Una mujer de Rojas, María Sofía Fernández Cabodi. Su profesión fue la de maestra, aunque su actividad principal fue la participación en la vida social de Rojas. Su actuación pública se dio principalmente en la ALSEC, de la que fue presidente durante muchos años. También forma parte de una de las empresas más importantes de Rojas, el Molino Cabodi. Las anécdotas, las historias de Mumi son las que vamos a disfrutar a continuación. Mumi, contanos tu infancia, a ver un poquito de acá con tu infancia. Bueno, yo nací en 1930, en aquella, en Irigoyen, donde ahora está la parte alta del molino, ahí. Ahí vivíamos pegado a la casa de mis abuelos. Mis abuelos vivían en la esquina y nosotros vivíamos al lado. Papá tenía farmacia, la farmacia Rojas era de mi papá. En el año 34 mi papá falleció. Yo no había cumplido los 4 años y mi hermano Bocha no había nacido. Nació a los 11 días de fallecer papá. Desde ese momento mi mamá fue a vivir con sus padres. Así que yo de mi infancia creo que tuve una infancia tan feliz, a pesar de que no tenía a mi padre, porque mis abuelos y mis tíos, que en ese momento Julio estaba soltero, Yola estaba soltera, Mario era soltero, éramos, no te puedo decir. Así que mi infancia fue muy buena, muy querida, muy mimada, lo mismo que mi adolescencia y mi juventud. Cuando llegó el momento de estudiar, fui a Buenos Aires. Estudié 3 años en el colegio Eucalechea de señoritas y como en ese colegio no había magisterio y no sé por qué había que ser maestra, terminé en Junín. Me recibí de maestra, pero no ejercí nunca. Y bueno, después me casé y el primer año de casada vivimos en el campo, mi marido trabajaba en una estancia. Y después ya nos vinimos a Rojas y yo siempre digo que en 84 años di vuelta a la plaza. Nací allá, me casé en aquella esquina y ahora me estoy viendo. ¿En la casa de Julio? ¿Adentro de Julio? Claro, ahí vivíamos nosotros. Esa casa la había hecho mi tío Mario. Cuando el molino se fue extendiendo hacia la esquina, Mario construyó esa casa. Y ahí nos mudamos, mi abuela, mi mamá, Mario, Boche y yo, en esa casa. Después yo me casé, bueno, yo me casé ahí, después hicimos esta casa, después mamá compró la casa, el lote de al lado y se hizo la casa al lado. Entonces en aquella casa fue para Julio. Los abuelos, ¿cómo era? ¿Con quién vivían? ¿Con tu abuelo, tu tío? A ver, ¿cómo era? Bueno, tío abuelo y tío abuelo, ¿no?
Bueno, no, mi abuelo era Juan Cabodi. Juan Cabodi, sí. Mi abuela Sofía Roques. El fundador del molino fue Sebastián Roques, un francés que nunca supe el motivo por el cual vino a Rojas. No, eso no me pregunte porque no lo sé. Ya en ese tiempo había una colonia francesa grande, vascos franceses acá en Rojas. Había muchos. No sé si tendría amigos, estaban los Larlús, acá todo esto, desde la otra casa, dando todo esto a la vuelta acá había una fonda, en ese tiempo se llamaba fonda, de unos franceses de don Luis y doña María Philippe, que acá paraban los franceses del campo cuando venían a Rojas, si tenían que dormir o venían a comer acá en este lugar. Cuando falleció el esposo no tuvieron hijos ellos, eran muy amigos con mi bisabuela. Cuando falleció el señor Philippe, la señora vendió y se fue a Francia. No sé esto después quién lo compró, no sé. Bueno, mis bisabuelos eran Sebastián Roques y sí, bien digo, y Ana Arabetti. Eran mis bisabuelos, los dos vascos franceses, que tuvieron 10 hijos, y 5 varones y 5 mujeres. Una de las mujeres, Sofía Roques, mi bisabuelo falleció creo que en el año 96, 95, 96, 1896, y en el 97 mi abuelo Juan Cabodi con don Luis Tibiletti, que tenía el molino en Salto, vienen a Rojas y le compran el molino a mi bisabuela en 1897. Desde ese momento el molino pasa a ser de Cabodi Tibiletti. Y bueno, y Juan Cabodi, no sé, se pone de novio con una de las hijas de Roques y se casa con Sofía Roques. Y tienen 6 hijos. Mi mamá era la mayor. Después venía Juan Jorge, que le decimos Chilín, el historiador. Después Emma Sofía, que se casó con Miguel Thompson. Yola, que se casó con Alberto Bermal. Julio y Mario. Mario murió muy joven, a los 40 años, soltero. Ellos fueron los... bueno, mi abuelo tuvo varios socios, con los Tibiletti, hasta después fueron socios también los Bici. Pololo Perazzolo era socio de él, tu suegro. Sí. No, tu suegro no. El abuelo de Mariana. Sí. El abuelo de Mariana. Y en el año 44 mi abuelo le compra la parte a todos socios y queda nada más que para los 6 hijos el molino. Ahí, cuando eras chica, que vivía, tu abuela, ¿no? Importante en tu vida. Ah, sí, por supuesto. ¿Qué te contaba tu abuela? ¿Qué compartía? Bueno, mi abuela me contaba de cuando ella, imagínate que ella nació en 1870. Mi bisabuelo vino en 1853, que yo no me imagino cómo sería Rojas en 1853. Yo sé que en ese momento estaba el molino acá, la iglesia allá en la esquina donde ahora está la placita de juegos, ahí era la iglesia. Y mi abuela me contaba que cuando venía, en los toldos estarían los indios, habría indios, pues supongo. Que cuando venían los indios sonaban las campanas de la iglesia, la gente se refugiaba en el molino, en la iglesia. Pero los indios no eran indios belicosos, diríamos, venían a buscar azúcar, yerba, qué sé yo, pero la gente les tendría miedo. Y tomaban agua en el pozo del molino. En ese entonces se tomaba agua de pozo. Venían, tomaban el agua en el pozo del molino. Y en una oportunidad, en ese tiempo,
se molía el trigo con piedras, y las piedras eran tiradas por mulas. Había un chico que cuidaba las mulas, y mi abuela contaba que se los llevaron, los indios se los llevaron, y al tiempo volvió el chico que le habían pelado la planta de los pies para que no se les escapara. Esos eran los cuentos que me hacía mi abuela. Imagínate, ella nació en 1870, en el 72 o en el 73 Sebastián Roque, mi bisabuelo, se va a Francia con 8 hijos, creyendo que iba a vivir de rentas allá, pero las cosas acá en el molino no anduvieron bien. Tuvo 2 hijos más allá en Francia y volvió acá al molino. ¿Quién manejaba el molino cuando estaba allá? 2 hermanos de él, 2 hermanos que tenía más, 2 Roques que había. Uno era soltero, creo, y el otro no. ¿Y la casa esa que estaba en la esquina, cómo era? ¿Qué hacían? ¿Qué decía tu abuela? ¿Cómo eran los ruidos? Bueno, la casa era una casa muy grande, éramos muchos en la casa. Mi abuelo era un hombre apasionado por el molino. Él a cualquier hora de la noche se levantaba y se iba, daba vueltas por el molino. Lo mismo a las 3, las 4 de la mañana, no tenía problema. Mira, hay un cuento de un sereno, eso me acuerdo ahora, que contaba siempre en casa. Parece que una noche mi abuelo fue y lo encontró al sereno. Se había hecho como una cama con bolsas de harina y estaba durmiendo con uno de los hijos. Y mi abuelo fue y le sacó, porque tenía escopeta el hombre. Y mi abuelo fue y le sacó la escopeta. Imagínate al otro día cuando el tipo se despertó que no le habían sacado la escopeta. Y bueno, en el año 44, cuando mi abuelo decide comprar la parte a todos sus socios y poner todo en nombre de sus hijos, él se retira del molino, pero se enferma, no sé qué tenía. Y el doctor Maximiliano Puerta, el doctor Puerta Viejo, dijo, no, lo que le pasa a don Juan es que le falta la actividad, déjenlo, que siga él con sus costumbres, no está para estar en su casa. Y bueno, y volvió al molino y revisaba los libros, el contador, el que llevaba los libros era Alfredo Bertolotti, un hombre, esos libros grandes, yo me acuerdo, el escritorio tenía un escritorio alto, con el libro ahí, él sentado ahí, todo con letra redondilla, qué maravilla, cómo escribía, todos los asientos, todo con letra redondilla, era una maravilla. Y bueno, y mi abuelo en el año 50, una noche de tormenta, se levantó, vino a ver las canaletas, se empapó, tuvo una bronconeumonía, y a raíz de la bronconeumonía en ese tiempo fue como una especie de Alzheimer lo que estuvo 3 meses en cama, desvariando, así, viendo cosas y eso, y bueno, falleció. Decime tu abuela, que me parece que tu abuela tenía más influencia. ¿Qué te contaba para tu abuela? ¿Con otras cosas más de ella, su historia? ¿Sabes lo que pasa? Que mi abuela sí, estaba mucho conmigo. Yo estaba mucho con ella. De los bailes, cuando los bailes en el teatro Italia, cuando los bailes de la sociedad italiana, imagínate que todos esperaban los 20 de septiembre, ¿qué día es el de los italianos? ¿El 20 de septiembre? Sí, me parece que sí. Eran unas veladas, unas fiestas fantásticas. ¿Y bueno, el auto eso no? No, caminando. Y cuando volvían esas noches, entonces la luz imagínate, la luz de la calle se apagaba a las 12 de la noche.
En las noches de las veladas esas, la luz seguía hasta la 1, 2 de la mañana. Ah, te conté el cuento de la viuda. La viuda De un primo de mi mamá, un primo que vivía en Buenos Aires, que venía a pasar todos los veranos a Rojas. Y era un tipo muy, mamá siempre dice que era muy porteño, muy coso, ¿no? Iba todas las noches a tomar café, el café allá a la confitería La Perla, que era la esquina frente al Banco Nación. Donde cantó Gardel. Y parece que una noche volvía de tomar su café y estarían las luces apagadas, supongo, no sé, ya a esa hora, no sé. Y de una palmera que estaba ahí frente a casa, la casa nuestra, ahora ya no está más porque está en los juegos, le apareció la viuda, una cosa blanca, no sé, que dice que volvió a La Perla, que no sabe cómo volvió corriendo por un susto como una casa. Que mi mamá decía siempre que para ella era un empleado del molino o dos o varios empleados del molino que le habían jugado un susto como él se la daba así de porteño para asustarlo. Para que tuviera... Y yo me acuerdo siendo chica que a esta plaza venían parquecitos de diversiones, porque la plaza era toda, estaban las palmeras, era toda de tierra, no había veredas, no había nada. Y varias veces vinieron parques de diversiones acá, enfrente. ¿Cómo era para allá atrás, para el lado de Villa Progreso? ¿Qué era? ¿Cómo era qué? ¿Cómo era para allá? Todo desierto, no había nada, casa, había pocas cosas. En Villa Progreso había poco, yo no me acuerdo. Yo sé que en casa había una señora que cocinaba, que los padres vivían, que íbamos allá a Villa Progreso, cruzábamos la vía. Pero bueno. El molino estaba lejos del centro. Y el molino está donde está ahora. Pero era lejos del centro de Rojas. Y sí. Estaba, o sea, en ese momento no había nada. No, yo creo que debía haber muy poco, porque había muchas veces cuando después mi tío Chilín venía a Rojas ya grande, los dos con mamá, que se sentaban frente a frente a hablar. Y bueno, y decían, a ver, vamos a nombrar quiénes vivían entre nosotros y la escuela número 1, por ejemplo. Y bueno, contados con los dedos de la mano. Los acervos, que vivían en la otra cuadra, ¿viste ahora donde vive Cueto? Sí. Esa casa era de los acervos grandes. Y después no sé quiénes más vivirían, no sé. Entonces era a ver quién se acordaba más de quién vivía en esas cuadras. Eso ya en el tiempo de mi mamá, que era 1900, mamá nació en el 2, ponerle que iría a la escuela en el 12, en el 14, qué sé yo. Pero en el tiempo de mi abuela no sé lo que habría. Sería casi campo. Debía ser campo, sí. ¿Quién era que venía en Galera de Buenos Aires? Ah, mi bisabuela. ¿Cómo vivían? Mi abuela. Que se fue a vivir a Francia. Claro, y después, yo no sé, de Buenos Aires acá vendrían en Galera. Y mi bisabuela, con el conductor de la Galera, en una oportunidad compró un billete de lotería. Y se sacaron la lotería con el conductor de la Galera, a medias. Y mi abuela se compró la quinta, donde ahora está el barrio Provincia. Toda esa era una quinta que era de mi bisabuela, que por años estuvo ahí, que nadie se hizo cargo, que después, bueno, una de las chicas de Roques, que era maestra, ¿no te acordás de ella? No. Que eran unas cuantas Roques, las tías de Luis Pedro y de Juan Carlos Roques. Ella se presentó e hicieron todos los trámites, porque unas Roques de Junín, el marido de una de ellas era abogado, hizo todos los trámites, entonces la quinta fue y se la vendieron al Banco Provincia,
que hizo ese barrio. Y bueno, vendrían en galera, supongo. Yo sé que una vez mi bisabuela tomó el tren hasta que el tren llegaba hasta Flores, creo, y después de ahí. ¿Se contactaban después tu abuelo con los franceses, algo? ¿Seguían teniendo contacto con Francia o no? Con Francia no sé, pero con los franceses de Rojas sí. Fíjate que en el cine francés, la placa que hay de la sociedad francesa, el presidente era Sebastián Roques. Era el presidente de la sociedad francesa, ¿sí? Sí, había muchos franceses acá. Bueno, te casás, empezabas vos, la familia, ¿qué hiciste durante, aparte de criar los hijos? Criar mis hijos, cuidarlos, tratar de que fueran buenos, sí. Pero la actividad social tuya siempre fue fuerte. Bueno, sí. En mi juventud me gustaba mucho bailar, ir a los bailes. Me encantaban los bailes deportivos. En ese tiempo en deportivos se hacían unos bailes hermosísimos, hermosísimos. Los fines de año, las cenas de fin de año eran hermosas. Y los bailes sociales, en ese tiempo eran bailes sociales. Para el 25 de mayo, el 9 de julio, esa fecha después, no había confiterías ni lugares donde ir a bailar, nada. ¿Y vos viviste en San Jacinto o no? No, mi marido vivió en San Jacinto, 10 años. ¿Era mayordomo? No. Humberto se recibió en la Escuela Salesiana del Valle, que es exactamente una réplica de Ferrer, de la Trinidad de Ferrer. El 25 de mayo. Que está el 25 de mayo. Bueno, él estuvo ahí pupilo, no sé, hasta que salió como, no sé cómo era el mayordomo rural, no sé cómo era. Su primer trabajo fue con los Suberbuller, en una estancia de un señor Suberbuller, La Celina, ahí cerca de. Mi marido era de Pirovano, cerca de Bolívar. Y bueno, y después vino a San Jacinto, y en San Jacinto él era. ¿Cómo se llama? Controlaba, no sé cómo decir, sí, tenía a su cargo el control de 20.000 hectáreas de los colonos, porque esas 20.000 hectáreas estaban trabajadas por colonos, y él tenía el control de 20.000 hectáreas, porque otras 20.000 las administraba, no sé, Juan José Moreno, me parece que era el otro administrador. Y él vivió 10 años en San Jacinto, hasta que falleció la señora de Alvear. Cuando fallece la señora de Alvear, bueno, que entonces se divide la estancia entre los herederos, y a la que le toca la parte del palacio, el casco de la estancia, es a la sobrina mayor, que era casada con Ledesma, y creo que no lo podía mantener el casco, porque el casco era el palacio, más la casa del mayordomo, más la casa de la administración, más la iglesia, más la casa de la usina, que era un pequeño pueblo, San Jacinto. Y bueno, y en el año, la señora de Alvear creo que murió en el 51, 52, y bueno, ya después entonces se indemnizan a todos los empleados, y mi marido se queda acá un tiempo, ya nos habíamos conocido, y después se va a Buchardo, donde el padre de él administraba una estancia. Y bueno, cuando nos casamos vivimos ahí un año en una estancia en Buchardo. ¿Qué hacía? Yo nunca había vivido en el campo. ¿Qué hacía? ¿Qué sé yo? No hacía nada. Era horrible vivir. Era también como un pueblo la estancia, porque estábamos nosotros, estaban los de la administración, había un inseminador, porque había un toro campeón, así que había un inseminador
permanente, bueno, qué sé yo, había mucha gente, pero así todo, a mí no te voy a decir que me costó, porque me reconozco que soy una persona que se adapta fácil en las cosas, pero bueno, acostumbrada a vivir en Rojas, a estar como vivía yo, y ir al medio del campo, y Buchardo era un pueblito. Una sola vez creo que fuimos al cine, que era sería como esto, el cine, no sé. Y de ahí se viene a Rojas. Ya después cuando nació María Sofía, al poco tiempo nos vinimos acá. Claro, 55 más o menos. María Sofía del 55. María Sofía nació en el 56. 56. Bueno, yo entré al ALSEC cuando se fundó, en el 1977. ¿Quién era? En 1977, cuando el bicentenario de Rojas, sí. Chicha Pérez y Nildita Vivero, que eran profesoras de biología en la Escuela Nacional, tuvieron la idea de conectarse con la ALSEC para pedir una filial para Rojas. Entonces se creó la ALSEC en Rojas, que vino la presidenta de la ALSEC Central, que era la señora Eva del Río de Rojas, y bueno, entre los festejos del bicentenario se hizo la creación de la ALSEC. Me acuerdo en el cine francés, yo por ahí debo tener revista, diario. En el cine francés estaba Gina Giard, Dora Olego fue la primera presidenta, después estaba la señora de Giard, estaba Nené Martínez. Las que quedamos son Dora Olego, Nené Martínez y yo, de las primitivas, de las primeras. Después estaba Nildita Vivero, estaba Chicha Pérez, estaba Julio Laugier, Alberto Laugier, que era el tesorero. Y bueno, empezamos a trabajar con la ALSEC, me acuerdo, porque bueno, la señora vino, nos creó la filial, pero nunca tuvimos apoyo económico de la central, nunca. Sí, todas las directivas y todo, sí, pero apoyo económico cuesta. Me acuerdo que íbamos a las canchas de fútbol teníamos unas alcancías amarillas, e íbamos a las canchas de fútbol, nos poníamos en la puerta, cuando sacamos la entrada para que nos pusieran. Que la vez pasada Nené Martínez me dice: ¿te acordás, Mumi, cuando íbamos a las canchas de fútbol? Dice: ahí vienen las viejas del ALSEC. Yo, mirá si nos vieran ahora. Si en aquel entonces éramos las viejas, ahora ¿qué seríamos? Las momias. Después varias veces fuimos a las carreras de galgos, íbamos a la mañana, a las 7:30 de la mañana, y llevábamos termos grandes así de café, y resulta que nadie tomaba café, todo el mundo venía a pedir ginebra, caña quemada, teníamos que ir con todas las bebidas. Y bueno, y ahí empezamos a hacer una cartera económica, ¿no? Para poder defendernos con los enfermos y esas cosas. Ahora ya está todo mucho más organizado, mucho mejor. Pero... Tienes mucho, o sea, hoy los recursos también. ¿Por qué se llama PEC y no más ALSEC? Porque hace unos años, yo no sé, algo pasó con alguna filial del ALSEC, que entonces el ALSEC dijo que nos desafiliaba, que íbamos a tener una relación, sí, pero que cada lugar tenía que tomar su nombre propio. Entonces, nosotros nos pusimos Asociación Protectora Enfermos de Cáncer, APEC, Rojas. Resulta que ahora, hace 2 años, otra vez tuvimos que firmar un contrato con la ALSEC, y ahora ellos nos dan todas las directivas de lo que hay que hacer, todo. No tenemos tampoco, económicamente tampoco nada, pero por ejemplo, cuando se hacen las campañas, las fechas de las campañas,
que 2 veces por año hay convenciones que tienen que ir de acá delegadas a explicar lo que se hace, cómo se hace, esas cosas. ¿Y Leoneta Bonora? Bueno, Leoneta Bonora fue el alma mater de... Leoneta Bonora fue años de años la presidenta, que fue extraordinaria, una maravilla, una maravilla. Lo que trabajó Leoneta... Leoneta no era farmacéutica. Sí, era farmacéutica, sí. Leoneta fue una mujer que influyó tanto en los chicos jóvenes, porque muchos de los chicos, de sus alumnos, hicieron lo que hicieron por el influjo de ella, ¿eh? Una mujer maravillosa, Leoneta. Esa feria de ciencia, ¿no? Sí, cuando hacía la feria de ciencia, después los llevó en su casa, iban, una extraordinaria, una mujer extraordinaria, Leoneta. ¿La escuela primaria dónde fuiste, acá, Rojas? A la escuela número 1, ¿sí? ¿Qué año? Yo fui a la escuela número 1, yo entré en tercer grado el año, porque hice primero y segundo. Acá mi familia era muy amiga de la familia Fassini, que don Juan Fassini fue juez de paz, y la señora, doña María Luisa Elgue, fue directora de la escuela número 8 muchos años, bueno, pues años, y ellos tenían una sobrina que vivía con ellos, que también fue directora de escuela, y yo hice primero y segundo año en la casa de ellos, 5 y 6 años, y con 7 años entré en el 37 a tercer grado. Y bueno, hice tercero, cuarto y quinto y sexto acá. Maestra, tercero María Felisa Bertolotti, cuarto la señora de Grieco, quinto otra vez María Felisa Bertolotti y sexto la señora María de Cornide, que fue una maestra bárbara. Todas mis maestras fueron bárbaras. ¿Compañeros de época? Bueno, Blanca Cardini, Blanquita fue compañera mía de escuela, Elsa Borazzi, Hugo Giar, varones no. ¿Cuántos eran? Muchos no. ¿No eran muchos? ¿Cuántos eran? Éramos bastantes, sí. ¿Y de ahí te vas a Buenos Aires o ahí haces una...? No, de ahí me fui a Buenos Aires, sí, me fui a la Escalechea, a Buenos Aires, porque mis tíos, Julio y Mario, hicieron el secundario en el Eucalechea. El colegio Eucalechea tenía un colegio en Lavallol para pupilos, pupilos y externos también, ¿no? Y a ellos nos pusieron ahí pupilos a los dos para hacer el secundario. Que Julio, al poco tiempo, los curas lo agarraron en la estación, que se había escapado y se volvía a Rojas. Pero mi abuelo lo dejó otra vez allá. Los dos estudiaron allá. Eran también, Eucalechea es por curas y monjas vasco-francesas. Y bueno, y cuando yo tuve que ir a estudiar, entonces me pusieron en Eucalechea, en Buenos Aires, estaba la escuela de señoritas, que está en la calle Sarandí, y bueno, yo entré ahí, hice 3 años ahí. Que ahora yo creo que había pupilas también, había chicas pupilas. Que yo creo que ahora ya no es más, ahora es como una residencia universitaria. Es lo que fue la escuela, el colegio, muy lindo, yo tengo muy buenos recuerdos de él. Y mi mamá se dedicó a cuidar a mis abuelos, a administrar la casa, era la que administraba la casa, la que llevaba la casa, y pendiente de ellos dos, porque, viste, mis tías se casaron, todos se casaron, se fueron, y ella fue la que quedó en la casa con nosotros, y después, bueno, mamá, ya después, cuando ya más grande, sí, ya teníamos
cuando vivía acá al lado, vivíamos, se puede decir, prácticamente juntas. Yo pasaba todo el día, me levantaba a la mañana e iba. Después de almorzar, terminaba de almorzar acá y me iba allá. Le gustaba mucho jugábamos al Scrabble, le gustaban mucho las palabras cruzadas a mamá. A mí también. Yo vivo haciendo palabras cruzadas. Mamá también le encantaban las palabras cruzadas. Y jugábamos al Scrabble, a veces jugábamos a las cartas. Pero sí, muy juntas toda la vida, muy juntas. ¿Sí? ¿Superar la muerte del padre tan chico? ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Superar la muerte del padre tan chica? Bueno, era muy chica. Yo creo que a esa edad, a los 3 años, uno se da cuenta de lo que pasa, ¿no es cierto? No tengo recuerdo, no tengo recuerdo. Mirá, en la esquina vivían mis abuelos, después vivíamos nosotros y después vivían los Bertolotti. Así la traca. De la casa de mi mamá a la casa de los Bertolotti había una puerta intermedia. Y yo tengo un recuerdo de pasar esa puerta en la cuna, pero yo pienso que debe ser que me han contado que la noche que mi papá falleció, a mí me pasaron en la cuna lo de Bertolotti. Pienso, porque yo no me puedo acordar. Con 3 años no creo que me acuerde. No creo. Ahora, lo que sé que sí, que toda la vida me contó mamá, y que mi papá tenía pasión conmigo, que me llevaba, tengo fotos con Zula al mar, porque él me llevaba todos los días para la farmacia. La farmacia estaba ahí haciendo cruz con lo de Almar, donde ahora está Distrito Hogar. Me llevaba, yo tengo fotos con Zula al mar y con la mamá de Zula al mar, con doña Claudia. Tengo fotos con los llanos que vivían enfrente. De 3 años, yo de 3 años. Y en la esquina estaba el hotel. Y enfrente estaba el Hotel Miranda. ¿Y esa farmacia era de tu papá? Sí, y fue de mamá muchos años, hasta que se la vendieron a Tesoro. ¿Y el edificio ese quién lo hizo? No sé, no, el edificio no era. El edificio no debe haber, no era, porque allí después estaba Tito Corti, ¿no habrá sido de los Corti? La esquina era. La farmacia roja era la esquina. La esquina, pero. Era todos mármoles que la tiraron, destruyeron todo. Claro, pero al lado estaba la Fotocorti. Sí, Fotocorti. Y Tito Corti, que tenía después el bazar, también lo tenía en la esquina ahí. Pero si tu papá no hizo la farmacia. El edificio. No, el edificio no. Esos mármoles, ¿te acuerdas? Tenía esos mármoles verdes altos. Y los muebles que tenía, unos muebles tan hermosos tenía. ¿Y la familia de tu papá? La familia de mi papá eran españoles, de Andalucía. Mi papá era español. Ellos vinieron a la Argentina y yo creo que el padre de mi papá era, no sé si no era veterinario o una cosa así. Sé que vivían en la calle Las Heras en Buenos Aires. También vino con unos cuantos hijos y acá tuvo 2 hijos más. El hijo menor era militar, el hermano menor de papá era militar. Y mi papá, fíjate, Bocha no lo conoció a mi papá. Lo nació, ya te digo, después que él falleció. Pero siempre contaban en mamá que tuvo los mismos gustos que papá. Nosotros tenemos gustos de mi papá, fotos de mi papá al lado de un avión, al lado de un caballo, andando en moto, corriendo en auto. Todo lo que a Bocha le gustó, yo no serán los genes, pienso. Porque él no lo conoció, no le pudo. Y después de la familia de mamá a nadie le gustaban esas cosas. Pero yo tenía una tía en Buenos Aires que oírla hablar era un encanto, porque viste, era bien andaluza, bien, y nos contaba lo que era papá.
creo que la casa de ellos tenía escalones para subir. Se dice, tu padre subía los escalones en la moto. Una vez se metió en una vidriera en pleno centro de Buenos Aires, no sé, se metió adentro de una vidriera. Y cuando recién se casaron, mamá y papá vivieron un tiempo en Pergamino, porque él en ese entonces estaba en una farmacia en Pergamino. Y un día estaban invitados, un domingo, estaban invitados a almorzar en los Fassini, que ya te digo que eran una familia íntima. Y dice mamá, tu padre me trajo de Pergamino a Rojas en 15 minutos por camino de tierra. Imagínate cómo andaría en el auto. Que cuando recién se casaron y que fueron a vivir a Pergamino, vivían en el Hotel Roma, ese tan lindo que está en la peatonal de Pergamino, que ahora, no sé, lo han hecho, creo que han hecho como una galería, me parece. Una galería, por delante. Sí. El éxito de la sociedad Molinos Cabodi, con todos los hermanos, ¿qué recuerdo tenés de cómo eran las reuniones familiares? Si había... Bueno, no. Mira, siempre me dijeron que mi abuelo jamás habló del molino en la casa. Nunca trajo un problema, si es que había, lo trajo a su casa. Ya después, una vez que se hicieron cargo los muchachos, bueno, ellos tendrían reuniones. Pero el que llevó adelante todo fue Julio. Eran Julio y Mario. Pues cuando Mario muere tan joven, queda Julio al frente de todo. Pero igual tendría que haber una impronta del manejo de la empresa familiar importante de Juan Cabodi, ¿no? Era con su personalidad como una personalidad fuerte, una persona que... Y sí, era chiquitito, era menudito, delgadito, pero era muy emprendedor, muy... Indudablemente sí. Porque en el año 22 el molino se incendió, se quemó. Y lo volvió a hacer. Imagínate, eran todos pisos de madera. Eso me parece que es otro conté también, que los domingos mi abuelo andaba por el molino, a mí me mandaban a buscarlo. Tenía que subía unos pisos de madera más brillantes que estos, porque con la harina brillaban los pisos donde estaban los plancister y los, qué sé yo, todo. Claro, y eso habrá tomado fuego muy fácil, supongo en el año 22 fue el incendio. ¿Y vos te mandaban para comer? Y a mí me mandaban a buscarlo para comer, sí. Subías ahí a buscarlo. Sí, teníamos una puerta que daba del jardín de mi casa al molino. Del jardín al molino derecho. Sí. ¿Cuánta gente trabajaba en esa época? Ay, no sé, Mario, eso no sé. Contardi fue también otro socio de él, un señor grande, un italiano, un señor, no tenía hijos, me acuerdo. ¿Sabes dónde? Contardi vivía enfrente a lo de ahora, enfrente a donde tiene la casa Leggeri ahora. Esa casa era la casa de Contardi, que también él fue socio de mi abuelo. Y mi abuelo tuvo una gran... trabajó mucho para la sociedad italiana. Pero que eran las instituciones, la italiana, la francesa, la española, claro, las instituciones. Porque, viste, en el año 77, cuando el bicentenario, ¿cuántos años tenías vos? 17. 17. Bueno, que se hizo la gran fiesta del bicentenario en Rojas, vinieron todos los embajadores. El primero que vino fue el embajador irlandés, pues también había una colonia irlandesa enorme. Vos entrás ahora ya no, yo creo que ya se han vendido, pero vos entrabas al cementerio
Y todas las sepulturas de los costados eran de irlandeses. Los Murray, sí, pero Thompson. Pero qué sé yo, muchísimos. Bueno, el primero que vino fue el irlandés. Después, en junio, creo que fue, vino el embajador francés, que me acuerdo que hablaron a casa para que a ver quién iba a ir de la familia a representar a la familia para organizar los festejos y qué sé yo. Mamá era una persona que no salía, muy retraída, no le gustaba la fiesta ni nada. Y mis tías no. Entonces, ¿a quién mandaron? A mí. Me mandaron a mí. Yo digo, yo soy Fernández, por mi papá, y Cabodi por mi mamá. ¿Qué hago con los franceses yo? Pero bueno, me pusieron en la comisión de festejo de los franceses. Yo me acuerdo que fuimos con el Negro al Mar y con Sofía Lambert, con el Negro al Mar, con Sofía Lambert, con Luis Pedro Roques, y no sé con quién más fuimos. Nos recibió 2 veces el embajador en la embajada. Qué maravilla, la embajada de Francia era una belleza. Bueno, nos regaló unos libros con los palacios franceses. Y bueno, y organizamos la fiesta, que acá en Rojas fue una misa, plantó un árbol en el hogar de ancianos, después fue una cena en el Sportivo, una cena multitudinaria en el Sportivo, y terminamos con una jineteada y domada en el campo en Los Ángeles, ¿cómo es el dueño ahora? Bueno, de Boleta. Ahí se hizo un asado, y fue el embajador, debe haber estado 2 o 3 días acá, con domada y jineteada y bailes criollos. Y después del francés vino el italiano, también hicieron una gran fiesta los italianos, y después vino el español y el sirio libanés, el sirio, porque también la colonia sirio-libanesa era grande acá en Rojas, todas las colectividades fueron importantes. Ahí enfrente acá, cuando nosotros vivíamos en aquella esquina, enfrente lo de Sales, para allá, había ¿cómo era? Chactura, le decíamos turco, ¿viste? A todos le decimos turco. Él tenía como una pensión. Ahí venían, en época de la cosecha, se llenaba de turcos ahí, paraban ahí. Justo enfrente, sobre esta calle, enfrente a casa. Chactura, me parece que era. Después estaba el otro, ¿vos te acordás del otro que andaba con un carrito con la verdura? ¿Cómo era ese? No me acuerdo cómo se llamaba. Gente muy buena, todos, muy buenos, muy trabajadores, los sirios libaneses. Y tenían la casa de los sirios libaneses, que es de Andreoli, donde está la cosa. La casa que viene así hacia la esquina, antes de la peluquería, era la sede de la Sociedad Sirio-Libanesa, ahí cerca de tu casa, donde viviste vos. Esa era la sede de la Sociedad Sirio-Libanesa. Humberto, ¿qué hacía? Propietario de cerdo. Bueno, después Humberto, cuando vino a Rojas, se dedicó a administrar 2 campos que tenía el molino. Uno hacia el lado de Junín, que es el que ahora tiene Carnero, antes de las vías del tren. Ese se llamaba Santa Ana, ese lo había comprado mi abuelo y le había puesto el nombre de Yola, Santa Ana. Y otro en Cano, ahí justo en la entrada de Cano, que sí, criaba cerdos, sí. Y bueno, criaba cerdos, después sembró trigo en Córdoba, sembraba trigo, todo el molino, ¿no? Trabajaba para el molino. Claro, se coincidió con la condición de la fábrica de alimentos balanceada. Claro. Yo lo único que quiero decir es que muchas veces la gente se queja del molino,
con razón, porque indudablemente los camiones deben molestar mucho a los vecinos, ¿no? Que te estén pasando los camiones y las calles. Pero el molino estuvo antes que la ciudad, mucho antes que la ciudad. ¿Cambiar el molino de lugar? Sí, claro, se puede hacer. Pero ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo sin trabajo? ¿A dónde lo llevas? Si se saca de acá, no se queda acá, se va a una zona más triguera. Sí, el desarrollo urbano a partir de... Claro. Es como las villas que quedan en el centro de la ciudad. Claro, claro. Eso es similar a lo que pasa... La vez pasada cuando salió en el diario, que salió, que las calles estaban tan rotas y que en el diario El Nuevo salió, sí, con mucho... Vamos a ver que yo esa noche no pude dormir porque lo sacaron como con mala onda, ¿viste? Y le dije a Marito, digo, anoche yo no dormí, digo, pensando, qué sé yo. Me dice Marito, mamá, me dice, la gente tiene razón en quejarse. Si a vos te pasaran no sé cuántos camiones por día adelante, vos te quejarías también. Pero no se puede hacer nada. Y, bueno, primero se quejaban porque se cargaba en la calle, ahora no se carga nada afuera, todo se carga dentro del molino. No se carga un solo camión afuera del molino, pero los camiones tienen que salir de acá. Te veo que siempre estuviste muy compenetrada con el molino, vos. Ah, sí. Mirá, del 2000 fue cuando la convocatoria de acreedores. Cuando vinieron un día y dijeron, nos hicieron firmar que a lo mejor lo vendíamos, para mí yo creí que me moría. Mi vida. Es mi vida. ¿Qué sé yo? Parte con la influencia que vos decís de la historia, ¿no? Claro. De lo que se luchó, de lo que luchó mi abuelo. No sé. Es una cosa que uno lo lleva adentro. Y gracias a Dios, todas las cosas se pudieron solucionar. Y los chicos que están ahora se llevan todos muy bien y también están muy metidos en el molino. Los hijos de Cristina, los hijos de Bocha, mis hijos, están cada uno en lo suyo, pero muy unidos, te quiero decir, muy de acuerdo. Gracias a Dios. Aparte vos sos la representación más histórica. Yo soy la más vieja. En este momento soy la más vieja. La representación más histórica del molino, ¿no? Sí. ¿Algo más, Mumi? No, nada más. Y Bocha fue cuando fallece Mario murió en el 55. Y Bocha, que estaba estudiando en Buenos Aires, se viene a Rojas, se mete en el molino también. Y en el 79, Marito, mi hijo estaba estudiando en La Plata también, y la física no estaba de acuerdo con él con la física, agronomía estudiaba. Y bueno, me parece que fue en el 79 que vino y me dijo, yo no vuelvo a estudiar más, y vino acá al molino y entró al molino. Y yo estaba muy disgustada, pero bueno, me dijeron, bueno, pero si va a venir acá, así que ahí estamos todos, seguimos adelante. Todo bien. Está mi bisabuelo, mi abuelo, mis tíos, Bocha y ahora los chicos, la quinta generación.
se abre, como que medio se va cerrando, ¿no? Sí, sí, yo creo que debe ser una de las pocas empresas que se mantienen en la familia con coso nacional, con todo nacional, sin que tenga intervención nadie de afuera. Sin inversión extranjera, sí. Sí, pero aparte de decir que una familia que nace con muchos integrantes, claro, que medianamente... No, pero ahora se está abriendo otra vez, porque el otro día yo pensaba, mi mamá tuvo 3 hijos y 6 nietos. Yo tuve 3 hijos, tengo 9 nietos y Bocha tiene 9 nietos. Ahora, lo que tiene menos es los chicos, Cristina, que Bicho no tuvo hijos, y Cristina tuvo sus 3 chicos. Pero ya, de mis 9 nietos, si ya son 9 y 9 de Bocha son 18, ya cada vez son más grandes las cosas. Yo tenía un cliente que decía la reforma agraria obligatoria, le llamaba a la partición de los campos. Sí. Y es lo que pasó con San Jacinto, ¿viste? Claro. La señora de Alvear tenía, creo que eran 60.000 hectáreas acá. Claro, 60.000 hectáreas. ¿Sí? Hubo una época que estuviste preocupada con tu hijo María Sofía, ¿no? Una época estuviste complicada. Bueno, María Sofía se fue a estudiar en la peor época. Se fue a estudiar en el 74. Nunca le pasó nada, nunca, jamás. Pero fue una época difícil. Pero uno vivía con el alma en suspenso porque no sabías qué podía pasar. Tu presencia en Roja, personalmente, fuiste, me parece, siempre una persona de mucha bondad. Bueno. No, pero sí, siempre fuiste una persona, aparte de bondadosa, o sea, sos una persona, una situación que muchas veces que es la humildad, ¿no? Sos una persona tremendamente humilde, con un perfil bajo. Bueno, toda mi familia es así. Sí. ¿Qué impronta de quién era eso? Mi abuelo. Mi abuelo era así. Mi abuela. No era... No te olvides que nosotros vivimos ahí, nos criamos ahí con las cosas. Mi abuelo nos trataba, yo no sé, mi abuelo nos trataba a todos de usted, hasta a mi abuela. Dicen que los italianos no tutean, será por eso. Nosotros a él también todos de usted, pero era tan bueno. No te digo que a Bocha no se lo podía tocar. Si hacía algo que no debía y mamá lo quería castigar, la casa era larga, ¿viste? Para adentro, lo tenía que llevar al último patio allá, y allá lo retaba o lo ponía bajo la canilla del agua fría para que se le pasara el berrinche, pero que no se fuera a enterar mi abuelo. Era una locura que tenía con Bocha, lo quería con un amor a los dos. Por eso te digo que nosotros tuvimos una infancia que no notamos la ausencia del padre, porque los tuvimos a ellos. Mi tía Yola conmigo era la que me llevaba a los bailes, la que me sacaba a pasear, la que me llevaba de vacaciones, porque mamá a los bailes no iban. Ninguna de mis 2 tías tuvieron hijos, entonces nosotros éramos ahí los reyes de la creación. Julio no viajaba si no nos traía un regalo. Yo he tenido las muñecas más hermosas, Bocha tenía los juguetes más, porque era, viste, una infancia, una casa, ahí en esa casa se vivía bien, felices todos, contentos. Mi abuela era una persona muy tranquila, muy serena. Mirá, murió de 90 años y no tenía colesterol, no tenía azúcar, no tenía nada. Quiere decir que nunca estuvo estresada. Porque esa es la verdad. Ella en su juventud, me decía, se dedicaba a criar canarios. Por ejemplo, el 15 de agosto, creo que me decía que el 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen, ella
era el día que cazaba sus canarios, los ponía junto el canario con la canaria, entonces hacían chocolate con tortas y comían para festejar, ¿viste? Era otra época, no había radio, no había televisión, no había nada. ¿Las primeras vacaciones que fuiste, dónde fuiste? Las primeras vacaciones que a Córdoba con mi abuela y Julio, no, a Mar del Plata también muchas veces con mi tío Mario. Mario nos llevaba todos los años a Mar del Plata. Sí. ¿Y los autos? ¿Qué auto te acordás de un auto así que se algún momento que tu abuelo decía que me compré el auto o algo así? Bueno, yo sé que hay una foto de un Forte, no sé, que había un señor acá que les enseñó a manejar, era el chofer que les enseñó a manejar a mamá, a mis tías. Mamá y mi tía Tuta nunca agarraron el auto, pero Yola sí. Y mira, la esposa de ese hombre todavía vive, y la hija, una de las hijas, vive en el frente a la Escuela Nacional, de esa esquina. La hija, no son hijas, no que es la esposa que va a vivir, no, las hijas viven, que ya la mayor, yo creo que tiene más de 90 años, y la otra, la menor, viene siempre a visitarme, porque ella sí que tiene un recuerdo tan... Era la hija del chofer. Claro, García de apellido. Y yo me acuerdo cuando falleció papá, estaban pavimentando este pavimento, así lo estaban haciendo. Papá falleció una noche de un infarto, que siempre ñato Puerta me decía que él tenía 16 años, creo, que cuando lo llamaron a su papá, él vino con el papá lo acompañó al padre esa noche que falleció papá. Que venía el pavimento así, daba vuelta y volvía así, era lo que se pavimentó en el 34. Después me acuerdo cuando hicieron los hilos estos que están dentro del molino, eso eran alemanes los que vinieron a armarlos. Que dice mamá que era verano y se iban a la plaza, compraban los cajones de cerveza y tomaban cerveza a la noche los demás. Yo quería hablar con vos porque yo decía, yo tengo tanto para contar, pero hoy les comentaba allá en APEC, digo, yo no sé por qué la letra cursiva, empiezo a escribir en cursiva y termino, ahora estoy escribiendo en letra de imprenta, me sale mejor la letra de imprenta que la cursiva. La cursiva hago mamarracho al final. Será por los años seguramente. Historias de Rojas TV. Otro aporte de Historias de Rojas al rescate del patrimonio histórico de nuestro distrito. Una producción de Historias de Rojas y Ediciones Mario Aguer. Dirección, Mario Bernardo Aguer. Realización técnica, Marcelo Tamasi. Voz en off, Juana Aguer. Banda de sonido, Triunfo de los Rojenses, de Carlos Vizcayart y Amalia Latiano. Interpretado por Cuatro para el Canto. Que no falte el trabajo en ningún hogar.